amor como la galaxia. Los ojos de Fuji seguían las sombras titilantes que bailaban por las paredes de la habitación, proyectadas por la pequeña lámpara de aceite en el escritorio. Afuera se escuchaban los sonidos apagados de los niños jugando, mezclándose con el frío del invierno. Los dedos de Chu se movían con destreza mientras peinaba su cabello húmedo. Recostada, sus pensamientos estaban en otra parte. La joven señora parece más animada hoy. Cuando la vi tan débil por primera vez, casi me quedé sin aliento, dijo Fuji, su voz suavizada por la preocupación persistente. Chu se detuvo, ralentizando sus movimientos mientras fruncía el ceño. Ya estaba mejor cuando llegaste, pero aquel día casi murió. Fue culpa mía. Llegué tarde y pensé que Ayue. Su voz se desvaneció y su expresión se oscureció al mencionar el nombre. La mirada de Fuji se posó en su esposa, sus ojos pesados con el peso del pasado. Han pasado 10 años y aún así la gente sigue siendo voluble. La joven señora tenía solo 3 años cuando el general y la señora se fueron. Todavía recuerdo la despedida del general. Se alejó a caballo, pero seguía mirando hacia atrás, con los ojos rojos y llenos de tristeza. No menciones a Ayue de nuevo. Su primer esposo murió bajo el mando del general, y su nuevo esposo tiene lazos con la familia He. Es imposible que ella esté realmente dedicada a la señora. La mano de Ju se apretó alrededor del peine, golpeándolo contra el escritorio. Su voz se elevó, mezclando frustración y desafío. Una espada no tiene ojos, Fuji. Seguir a otros por la promesa de un futuro mejor es un juego de tontos. La señora siempre ha sido amable, siempre generosa con las viudas y los hijos de los soldados, y nunca se ha opuesto a que se vuelvan a casar. Cuando llegaron los rumores de que habías muerto en la ciudad de Nanding, hice que los niños llevaran ropa de luto. Incluso consideré volver a casarme, pero nunca descuidé las órdenes de la señora. Miedo a la muerte. Si tienes miedo, entonces deberías mantener a tu hombre seguro en casa, como hizo a Xiao. La vida podría ser más sencilla, pero al menos tu familia estaría intacta. Nadie puede tener al mismo tiempo un futuro brillante y una paz perfecta. Los labios de Fuji temblaron, atrapados entre la necesidad de responder y la prudencia de guardar silencio. Después de Nanding, había enviado noticias a casa tan pronto como le fue posible. No había pasado mucho tiempo. Tragó el comentario que quería hacer sobre el plan de Ju de volverse a casar, pensando que quizás hubiera sido más apropiado esperar al menos un año. No estés enojada, dijo, cambiando de tema con una sonrisa cansada. Por cierto, desde que he vuelto, escucho decir que a medida que la señorita crece, se vuelve más traviesa. Dicen que tiene mal genio, que regaña a los sirvientes y es difícil de controlar, pero por lo que he visto, es una buena niña. Los niños la adoran. La mano de Shu volvió a moverse, peinando su cabello, y dejó escapar un tenue bufido. Nunca he puesto un pie en la casa principal, así que no puedo decir cómo la han criado allí. Siempre pensé que eran esas mujeres maliciosas las que contaminaban su comportamiento. Todavía es joven, y cuando la señora regrese, la guiará adecuadamente. La joven señora tiene un buen corazón. Desde que despertó, ha sido amable y considerada. Me preocupaba que cayera en la desesperación, así que le pedía a Mei que la llevara fuera un poco. Se animó mucho después de ver partir a la hija mayor de la familia Chu para su matrimonio. Fuji asintió, complacido con el informe, pero una curiosidad lo incomodaba, así que preguntó: ¿El señor Chu volvió a casar a su hija? Cada vez que regreso, parece que el señor Chu organiza otra boda. ¿Cuántas hijas tiene de todos modos? Los ojos de Ju se entrecerraron mientras le lanzaba una mirada exasperada. Te dije, es la hija mayor. No estás escuchando. La familia Chu tiene 2 hijos y una hija. Ella es la mayor. La última vez que estuviste aquí acababa de volver a casarse y ahora está en su tercer marido. Fuji negó lentamente con la cabeza, una pizca de incredulidad en su expresión. El señor Chu es demasiado indulgente con ella. Una viuda puede volverse a casar, claro, pero su primer marido era un hombre decente. Ella sigue dejando un matrimonio para ir a otro solo porque se enamora de alguien nuevo. Los vecinos hablarán, seguro. Chu dejó que una sonrisa irónica asomara en sus labios. Su nuevo marido es de buena familia y tiene una naturaleza gentil, comentó casi en tono de burla. Fuji miró a Chu
y luego rápidamente apartó la mirada, mezclando su orgullo con una tranquila seguridad en sí mismo. Siempre se había enorgullecido de ser un buen esposo, a diferencia del general Chu, que cedía a los caprichos de su esposa. Recordó el día en que Chu había admirado a un artista en la propiedad del general Wan, elogiando la fuerza y la apariencia del hombre. El general Chu, en un intento de complacer a su esposa, simplemente levantó su copa, sonriendo con indulgencia mientras comentaba: «Mi esposa tiene buen gusto. Ese hombre puede no igualarme, pero es el mejor entre los artistas». El general Wan se atragantó con su vino, sin saber si reír o enfadarse con indignación. Los ojos de Fu Yi se dirigieron hacia una pequeña carta de madera sobre la mesa, traída apresuradamente a su regreso. Señaló la carta y preguntó: «¿Qué escribió la señora?». Sabía que no podía leer. Chu le lanzó una mirada a la carta, su voz deliberada y medida. «Todo está listo, solo estamos esperando que la señora regrese». Fu Yi asintió, su mirada fija en la llama que vacilaba con inseguridad. «¿Cuándo regresará?». Chu respondió suavemente: «En unos días». El sol colgaba alto en el cielo, proyectando sombras nítidas a lo largo del arroyo, mientras los niños, cansados de jugar, comenzaban a regresar a sus hogares. Yu Kailing se paró cerca del agua, observando cómo un niño del campo se acercaba tímidamente. Se quedó allí, con la mirada fija en ella y las mejillas sonrosadas de vergüenza. Después de lo que pareció una eternidad, entregó precipitadamente 3 peces gordos y vivos a Mei y luego huyó, turbado. Mei, con el rostro radiante de diversión, gritó: «Señorita, a alguien le gusto». Yu Kailing apretó los dientes y estrechó los ojos mientras se volvía hacia Fu Deng. «Ah, Deng, ¿no has encontrado todavía un pulidor de espejos decente? El espejo de bronce en mi habitación está tan opaco que no puedo ver nada con claridad». Suspiró, frustrada, su deseo de ver su propia reflexión más urgente que nunca. Las miradas persistentes del niño la habían alterado, haciéndola preguntarse sobre su propia apariencia y qué había captado su atención. Pero solo estaban ella y Fu Deng en la roca. Seguramente el niño no había estado echando miradas furtivas a Fu Deng. ¿O sí? Ella se estremeció ante la idea. Fu Deng rió suavemente, su expresión cálida. Se acerca el año nuevo y todos los artesanos han regresado a casa para celebrar. No es fácil encontrar a alguien que trabaje ahora. Luego se volvió hacia su hermana y la regañó suavemente. «¿Y de qué tonterías hablas? Ese pescado era para la señorita». También él había notado las tímidas miradas del niño. El duro camino rural se extendía ante ellos, recordándole a Yu Kailing lo implacable que era este antiguo mundo, tan diferente de las comodidades que alguna vez conoció. Incluso algo tan básico como una reflexión clara era un lujo fuera de su alcance. El espejo de bronce distorsionaba sus rasgos y la imagen reflejada en el agua no era mucho mejor, deformando su rostro en un borrón irreconocible. Solo sabía que su piel era pálida, pero los detalles de su apariencia seguían siendo un misterio. Se preguntaba si el interés del niño era una señal de algún gusto peculiar en la belleza. Sus pensamientos se dirigieron hacia su padre, un hombre cuyos caprichos eran tan volubles como el viento. En su juventud se había enamorado de la inteligencia de su madre y se casó con ella a pesar de sus grandes diferencias de temperamento. Pero a medida que su negocio prosperaba, sus gustos cambiaron. Comenzó a favorecer a mujeres hermosas pero menos inteligentes y se entregó a romances que casi lo llevaron a la ruina financiera. Al final, se hizo más sabio y se casó con una viuda decidida, de carácter inflexible, poco refinada, pero constante. Juntos lograron salir del borde del desastre. Yu Kailing a menudo resentía a su padre, pero no podía negar el legado que le había dejado, una mente aguda y un talento para la supervivencia. Desde su llegada a este nuevo mundo, había estado constantemente tramando y planeando su camino hacia adelante. Sosteniendo el pescado, miró a su alrededor y suspiró. En esta época dura, la apariencia parecía ser lo más importante. En su vida anterior, una mujer moderna podía depender de la educación y el trabajo duro, pero aquí un rostro poco atractivo era una gran carga. ¿Cuáles eran sus opciones? ¿Entrenar para convertirse en una temible guerrera y gobernar las montañas como alguna legendaria reina bandida? Incluso eso parecía poco realista. Sin embargo, hasta ahora había tenido suerte. Podría haber terminado fácilmente como una criada o concubina.
con su vida atada a los caprichos de otros. Pero mientras fruncía el ceño, perdida en sus pensamientos, otra idea surgió. ¿Por qué limitarse al papel de una mujer? Podría disfrazarse de hombre y enfrentarse al mundo de los funcionarios, los comerciantes o los agricultores. El género podía ser flexible y en ese lugar seguramente habría innumerables hombres apuestos y con problemas que necesitaban ser salvados. Sonrió con ironía al pensar en ello. ¿Por qué no convertirse en el salvador que nunca supieron que necesitaban? El viento mordía sus mejillas, agudo e invigorizante. Cuando finalmente llegaron a casa, Yu Kai-ling entregó el pescado a Chu, con una sonrisa traviesa en los labios. Todavía nos queda un poco de aceite de bagre de los últimos días. Fríe las cabezas de pescado hasta que estén crujientes y usa los champiñones frescos para hacer una sopa de pescado sustanciosa. El padre y el hermano de Amei han venido de lejos, y nada supera una buena taza de sopa nutritiva. Incluso en ese mundo primitivo, donde las ollas de hierro eran una novedad y la técnica de salteado un sueño lejano, la rica mezcla de aceite y agua aún podía producir algo reconfortante. La habitación cayó en un extraño silencio mientras Fu Yi y Fu Deng intercambiaban miradas, pero Amei y Aliang vitorearon ante la perspectiva de su plato favorito. Amei aplaudió de alegría. La sopa de pescado es la mejor, y las colas de pescado, fríelas con jengibre, pimienta y salsa de soja, como la última vez. Chu sonrió suavemente, recordando la peculiar serie de eventos que había llevado a este nuevo entusiasmo culinario. En una aldea donde las comidas se cocinaban tradicionalmente al vapor, hervidas o asadas, la señorita había sido la primera en experimentar con un método de cocción más rico, a base de aceite. Hace unos días, después de presenciar el sacrificio de un cerdo en el pueblo, Yu Kai-ling había traído un tazón de grasa de cerdo y le había pedido a Chu que la derritiera en una olla de hierro caliente. El aroma había sido tan irresistible que había atraído a vecinos curiosos de millas a la redonda. Desde entonces, las posibilidades parecían interminables, cada platillo más delicioso que el anterior. Chu le había preguntado a la señorita de dónde había sacado aquel innovador método de cocción, pero Amei fue rápida en interrumpirla con una efusiva explicación. Cuando estaban sacrificando al cerdo y repartiendo la carne, un trozo de grasa se cayó accidentalmente sobre el borde de un brasero cercano. La cuenca de hierro se presionó contra la grasa, que empezó a derretirse, liberando un delicioso aroma. Ahí fue cuando la señorita tuvo la idea. Los ojos de Amei brillaban al contar la historia, aunque admitió que no lo había visto ella misma, ya que estaba demasiado ocupada jugando con los otros niños en ese momento. Chu asintió pensativamente, con una sonrisa cálida y conocedora. Ya se me ha acabado la última grasa de cerdo, pero ayer maté algunas gallinas y derretí la grasa de la panza. Sabía igual de bien. Sabía que este método no era completamente nuevo. Algunas personas ya habían recolectado grasa hirviendo para cocinar antes, pero nadie había pensado en usarla de manera tan deliberada. El resultado de freír el pescado en el aceite fue sorprendentemente y sabroso, sin el habitual olor a pescado. Era una técnica simple, pero requería mucha leña y carne, convirtiéndolo en un lujo reservado para las familias más adineradas. Si disfrutas de este contenido, por favor, dale me gusta, suscríbete y deja un comentario. Mientras reflexionaba sobre esto, el respeto de Chu por la señorita creció. Veía la inteligencia de Yu Kai-ling como una señal de gran potencial y creía que algún día la niña sería una excelente novia. Los rumores maliciosos que circulaban fuera, los murmullos destinados a ensuciar el buen nombre de la señora, eran seguramente fabricaciones de mujeres envidiosas. Chu, siempre perspicaz y leal a la familia, mantenía su devoción intacta, aunque su visión estaba algo nublada por prejuicios y suposiciones. Si no fuera por su inquebrantable fe en la señorita, podría haber notado que había algo diferente en Yu Kai-ling, algo sutilmente fuera de lugar. Yu Kai-ling, al escuchar la conversación, sintió una punzada de sorpresa. No pensaba que los antiguos fueran ignorantes. Al contrario, eran ingeniosos en formas que rivalizaban con sus propias ideas modernas. Una vez le había mostrado a Chu cómo rendir aceite, y Chu había comprendido rápidamente la técnica, expandiéndola para crear mantequilla, aceite de pollo y aceite de pato. Incluso comenzó a experimentar.
añadiendo jengibre, pimienta, cornejo y otras especias para crear aceites conservables como el aceite de sésamo y el aceite picante. Era un nivel de inteligencia y adaptabilidad que Yu Kai-ling admiraba profundamente. Si no hubiera sido por la agudeza mental de Chu, Yu Kai-ling podría haber acabado interrogando a Mei incansablemente sobre cada detalle de la época, la dinastía gobernante y su linaje de 8 generaciones. La voz de Shu la sacó de sus pensamientos. Acabo de cocinar el arroz. Lo he mezclado con salsa de soja y caldo de carne y lo he servido con sopa de pescado. Señorita, por favor, tómese un poco más. Su mirada se suavizó y sus ojos reflejaban una bondad maternal que podría haber derretido el corazón más frío. Las comidas eran sencillas. A menudo consistían en arroz mezclado o acompañado de verduras, cubierto con un guiso salado de carne o verduras. Los hogares más ricos podrían incluir pescado a la parrilla o pequeños platos secundarios. Yu Kai-ling ya apreciaba la cocina de Zhu, así que adoptó una sonrisa tímida, bajó modestamente la cabeza y fue a lavarse las manos para la cena. El almuerzo fue un festín de sabores delicados. El arroz absorbía las sabrosas salsas y caldos de carne, y la sopa de champiñones y pescado era ligera pero profundamente satisfactoria. Incluso Fu Ji y Fu Deng, junto a los niños, comían con apetito insaciable. Normalmente, la gente solo comía 2 veces al día, pero como Yu Kai-ling se recuperaba de una enfermedad grave, Chu insistía en alimentarlas 5 veces al día, para gran alegría de Mei y Lien, quienes compartían la abundancia. Después de la cena, Yu Kai-ling se sentó junto a la cálida estufa, pelando una naranja dulce mientras escuchaba a Mei charlar sobre los chismes locales. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía en paz. Estos momentos tranquilos con sus simples comodidades hacían que aquel extraño mundo se volviera más llevadero. Quizás, pensó, podría soportar este castigo un poco más. Pero la tranquilidad se rompió cuando Chu habló y sus palabras cayeron como una piedra en un estanque. Mañana, alguien de la casa principal vendrá a llevarse a la señorita de vuelta. Las palabras fueron como una ducha de agua fría, dejando a Yu Kai-ling momentáneamente aturdida, su mente girando mientras luchaba por procesar la noticia. Yu Kai-ling sabía que su respuesta en este momento podría moldear su destino. Si gritaba lamentándose, extraño a mi padre y a mi madre, una persona extrovertida podría aprovechar la oportunidad para contar cada detalle de la vida de sus padres, desde su primer encuentro hasta su matrimonio y el día en que dejaron a su hija atrás. Pero Chu era un alma reservada. Si se le presionaba, bien podría bajar la cabeza en silencio o, a lo sumo, ofrecer un suspiro solemne y un lo sé en voz baja. Si Yu Kai-ling interpretaba el papel de un niño inocente y preguntaba, Chu, ¿sabes qué tipo de personas son mis padres? La respuesta de Chu sería tan cauta como siempre. ¿Cómo nos atrevemos como siervos a hablar de los asuntos del amo? Respondería, con tono respetuoso pero firme, y luego no ofrecería más información. En realidad, Yu Kai-ling ni siquiera estaba segura de si los padres de este cuerpo seguían vivos. Yu Kai-ling llevaba días tratando de obtener información de Chu, cada intento cuidadosamente envuelto en sutileza. No se atrevía a preguntar directamente quién tenía poder en la casa principal, quién supervisaba su vida diaria o cuál era la situación actual de sus padres. Tales preguntas inmediatamente suscitarían sospechas en cualquiera lo suficientemente astuto para reconocer sus implicaciones, y Chu, con sus instintos agudos, era la última persona a la que Yu Kai-ling deseaba alarmar. Chu observó la triste expresión de Yu Kai-ling y sintió una punzada de simpatía. Atrapada entre su lealtad a la joven señorita y su deber hacia su señora, quien le había advertido específicamente que guardara silencio, Chu se inclinó un poco más y susurró, «No tengas miedo, señorita. Tranquilízate, puedes hacer lo que quieras esta noche». Yu Kai-ling levantó la vista hacia Chu, considerando sus opciones. Sabía que necesitaba presionar más, pero suspiró con un tono patético. «Chu, ¿de verdad cometí un error tan grande?» La pregunta estaba cuidadosamente enmarcada, lo suficientemente inocente como para no despertar sospechas. La indignación de Zhu se encendió de inmediato. «¿Qué pasa con la señorita? No has matado a nadie, no has incendiado nada, ni robado o tomado algo por la fuerza». Yu Kai-ling sintió un alivio inmediato. Al menos no se trataba de un crimen.
Los asuntos civiles, especialmente los que involucran a menores, solo pueden castigarse hasta cierto punto. Tomó aire para calmarse y preguntó: Entonces, ¿por qué me están castigando tan severamente? Esas no son personas buenas. Intimidar a la señorita. La ira de Shu se desbordó, pero se contuvo, exhalando bruscamente mientras elegía sus palabras cuidadosamente. No se preocupe, señorita. No se atreverán a ser presuntuosos contigo. La mente de Yu Kai-ling se agitó. ¿Podría ser que sus padres realmente hubieran desaparecido? Las implicaciones eran escalofriantes, y las palabras de Chu insinuaban una verdad más profunda, aunque Yu Kai-ling sintió que no podía presionar más sin levantar sospechas. Dudó antes de murmurar suavemente: «Me temo que podría morir si vuelvo». Shu recordó la imagen de la joven, frágil y al borde de la muerte hace solo 10 días. Apretó las manos de Yu Kai-ling con firmeza y juró: «Esta sirvienta jura por su vida que nadie se atreverá a hacer daño a la señorita». La voz de Shu tembló ligeramente, revelando apenas un atisbo de la verdad que no podía decir por completo. Yu Kai-ling sintió una mezcla de emociones revolviéndose en su interior, una combinación de miedo, incertidumbre y una extraña chispa de esperanza. Aquella tarde, la familia Chu bullía en el exterior, con ruidos metálicos resonando en el patio mientras se preparaban para la inminente partida. Esa noche, Yu Kai-ling encontró una rara comodidad en un sueño profundo e inalterado, pero al despertarse la mañana siguiente, se encontró con una visión inquietante. El patio había cambiado de la noche a la mañana. Todo el calor y el cariño de los días anteriores se habían desvanecido. Los objetos de uso diario, las familiares botellas y frascos de salsas y sal junto a la estufa, habían desaparecido. El espacio parecía vacío, frío y desolado. Lo más inquietante de todo fue descubrir que Fuji y su hijo se habían marchado antes del amanecer, su partida envuelta en un silencio absoluto. A medida que el día avanzaba, la espera de los representantes de la casa principal se hizo insoportable. No fue hasta la tarde, justo cuando Yu Kai-ling caía en otro sueño inquieto, que escuchó el ruido de 2 carruajes acercándose, su llegada retrasada más allá de toda razón. La frustración de Yu Kai-ling hervía al calcular el viaje. Apenas era mediodía desde la casa principal hasta su ubicación. Si hubieran salido al amanecer, habrían llegado mucho antes del mediodía. El retraso era deliberado, una clara muestra de la pereza y el desprecio de los sirvientes enviados por la despiadada mujer que los gobernaba. Ni siquiera se habían molestado en salir hasta que el sol estuvo bien alto, evidenciando su desdén. Yu Kai-ling fue arrastrada al carruaje sin ceremonia, su mente llena de preguntas que había esperado hacer, pero sin hallar la oportunidad lejos de ojos curiosos. Amei y Aliang se aferraron a ella, mostrando en sus despedidas llenas de lágrimas su renuencia a separarse. Dentro del carruaje había una abundancia de brocados y bordados, y una pequeña estufa proporcionaba algo de calor contra el frío. Sin embargo, la comodidad terminaba allí. El antiguo carruaje, carente de cualquier sistema de absorción de golpes, retumbaba y se sacudía con cada bache en el camino. En cuestión de minutos, Yu Kai-ling estaba completamente despierta, sus sentidos aguzados por el constante traqueteo. Desde el momento en que subió al carruaje, sus oídos fueron asaltados por una voz chillona y persistente, una mujer que hablaba sin cesar sobre la falta de comportamiento de señorita de Yu Kai-ling, su rebeldía, y cómo su señora había luchado para cultivar sus modales. Yu Kai-ling levantó la vista. Sus ojos se estrecharon al posarse en la delgada figura del supervisor Li. Chu se la había presentado brevemente, pero Yu Kai-ling no necesitaba más para saber que no le agradaba. La mirada desdeñosa del supervisor Li confirmó que el sentimiento era mutuo. La mujer llevaba una bata azul oscuro, ceñida a la cintura con un cinturón de brocado carmesí y exhibía una cantidad excesiva de joyas de oro y plata. A diferencia del peinado modesto de Shu, el cabello del supervisor Li estaba recogido en 3 grandes bollos. 2 colgaban a los lados de sus sienes como lunas crecientes, mientras que el tercero sobresalía en la parte superior de su cabeza como una corona puntiaguda, sujeto con 3 gruesos pasadores dorados que parecían palitos de incienso. Su rostro estaba recargado de maquillaje, y Yu Kai-ling no pudo evitar criticar en silencio los cuestionables estándares de belleza de la época, preguntándose una vez más sobre su propia apariencia.
¿Escuchó la cuarta señorita lo que acabo de decir? La voz del supervisor Lee cortó el aire, más aguda que antes. Yu Kai-ling sintió que su paciencia se agotaba. No era alguien que tolerara las tonterías fácilmente. Después del caótico divorcio de sus padres en su niñez, había soñado con convertirse en alguien fuerte e inquebrantable, como la hermana 13 de Young and Dangerous. Sin embargo, la vida la había llevado por el camino de la universidad y la buena ciudadanía, lejos de la figura rebelde que una vez admiraba. No te escuché claramente, respondió Yu Kai-ling con calma, ajustando deliberadamente las amplias mangas de su bata. La expresión del supervisor Lee se torció de frustración. Había asumido que después de soportar días de dificultades en el campo, Yu Kai-ling estaría humillada, tal vez incluso dócil. Pero la actitud desafiante de la joven solo se había endurecido. Reprimiendo su irritación, el supervisor Lee se inclinó hacia adelante, su tono insistente. Dije que la señora es indulgente y ha decidido perdonar los errores de la cuarta señorita. Cuando regreses, debes seguir obedientemente la guía de la señora. La mirada de Yu Kai-ling se endureció, sus instintos agitados. Siempre había seguido un simple código: ser amable con aquellos que la trataban bien y no mostrar piedad a quienes no. No tenía intención de tragarse el orgullo en este mundo miserable. Si las cosas salían mal, simplemente consideraría la muerte como un boleto hacia otra vida. Tantas señoras, escupió Yu Kai-ling con desdén, su voz cargada de desprecio. ¿De cuál estás hablando? El veneno en su tono era inconfundible. Podría haber lanzado una maldición, blasfemando contra los antepasados de la mujer de la forma más cruda que conocía. La señora es tu tía. La voz del supervisor Lee se elevó, exaltada. ¿Ni siquiera reconoces a tu propia tía? Oh, sé quién es ella, respondió Yu Kai-ling con frialdad, su sonrisa delgada y afilada como una cuchilla. Es la vieja madre del tío. Tú, balbuceó el supervisor Lee, señalándola con un dedo tembloroso, el rostro encendido de rabia. ¿Comprendes lo que significa ser fiel? ¿Mostrar gentileza y respeto? Si continúas comportándote tan vergonzosamente, ¿crees que podrás evitar el castigo? El supervisor Lee estaba desconcertada. Yu Kai-ling era alguien a quien había despreciado desde la infancia, una niña que intimidaba a los débiles y temía a los fuertes. Dominaba a los sirvientes, pero se desmoronaba ante la verdadera autoridad. Cada vez que era castigada severamente por su señora, regresaba más sumisa, y las palabras de Lee siempre habían logrado domarla. Hasta ahora. Estuve gravemente enferma y casi morí, dijo Yu Kai-ling con voz firme, levantando las cejas y con una luz desafiante en los ojos. He llegado a aceptar quién soy y cómo me comporto. Si crees que puedes hacerme la vida difícil, piénsalo de nuevo. Si tienes algo de sentido común, mantente alejada de mí, o me bajaré de este carruaje ahora mismo y nunca volveré. Los últimos 10 días no habían sido en vano. Cada día Yu Kai-ling había salido a observar las costumbres rurales, sumergiéndose en la vida cotidiana de mujeres y niños. Escuchaba atentamente sus historias, absorbiendo cada detalle. Las clases más bajas reflejaban los comportamientos de la élite, y la brecha entre ellas no era tan amplia como había imaginado. En esta región, donde convergían las fincas privadas de varias familias adineradas, el ambiente estaba cargado de historias de escándalos e intrigas. En apenas unos días ya había escuchado hablar de 3 divorcios y 4 segundas nupcias en varios hogares, sin mencionar las feroces peleas entre recién casados. Las costumbres locales eran rudas, casi salvajes, y las reglas de la etiqueta y la ley eran mucho más laxas de lo que ella había esperado en estos tiempos antiguos. El supervisor Lee, al ver la mirada desafiante en los ojos de Yu Kai-ling, cambió rápidamente de táctica. Se apoyó en su autoridad como anciana, elevando la voz en un tono chillón. Tus padres ya no se preocupan por ti. Tu tía te ha criado durante 10 años día y noche, y mírate ahora, tan descarada. La mente de Yu Kai-ling se deslumbró ante las palabras. Su primer pensamiento fue una revelación. Los padres de este cuerpo no estaban muertos. El segundo fue una pregunta que tocaba demasiado cerca de casa. ¿Acaso este cuerpo también había sido abandonado por padres que se divorciaron cuando era joven? Los propios padres de Yu Kai-ling habían sido los primeros en su pueblo en divorciarse después de las reformas.
Aunque los divorcios se volvieron más comunes más tarde, en aquel entonces su separación había generado un sinfín de chismes. Incluso como estudiante de preescolar, Yu Kai-ling había soportado el peso del escrutinio y juicio del pueblo. En lugar de esconderse bajo el peso de la opinión pública, había desarrollado una actitud de «me da igual», una resiliencia que endurecía su corazón y engrosaba su piel. Sin previo aviso, Yu Kai-ling arrancó el pasador de su cabello, exponiendo el borde afilado. Abrió la pequeña tapa de su calentador de manos, se arremangó y golpeó su palma en el escritorio con un fuerte chasquido. Su voz era feroz, cargada con el espíritu rebelde que había perfeccionado a lo largo de años de desafío. «No pienses que no te meteré esto en la cara, desgraciada». Gracias por tu apoyo. Significa mucho para mí. Recuerda que darle me gusta y suscribirte me ayuda a saber que estás disfrutando del contenido, y tus comentarios me proporcionan una valiosa retroalimentación para futuros contenidos. Por favor, considera compartir esto con otros que también podrían encontrarlo interesante. Te lo agradezco.